Me presento, soy Dolores Ichandú, secretaria académica de la carrera de comunicación, y desde la carrera, desde el cuatrimestre pasado, empezamos a desarrollar esta iniciativa de las clases inaugurales con aquellos profesores y profesoras que se jubilan y dejan de ejercer la docencia en el grado. Por supuesto siguen con muchísima actividad y desempeñando muchísimas tareas, pero bueno, nos parecía un homenaje y una linda, un lindo homenaje y un orgullo también que nuestra comunidad pueda tener estos espacios de las clases inaugurales, no como cierre, sino como nuevas aperturas, ¿no? De distintas etapas, y también que pueda estar registrada para toda la comunidad en el canal de YouTube de la carrera. Cada clase inaugural tiene sus particularidades, ¿no? Digamos, por las características de cada docente, de cada materia. Y yo antes de venir para acá pensaba en Marcelo y decía, bueno, no solo es Marcelo y el orgullo de haber tenido tantos años, en el 2003, dando clases en esta materia, también graduado de la casa, con lo cual, bueno, una trayectoria enorme, y el orgullo de estar ante alguien que ha dejado tanto, ¿no? Y que ha dado tanto a nuestra carrera, a nuestra comunidad. Pero pensaba también en la importancia de esta materia, ¿no? Teoría sobre periodismo, con otros titulares de esta materia como Esteban Martini, Aníbal Fox, que han sido referentes también del campo y que han formado a un montón. Hoy decía, cientos, miles, trataba de multiplicar por cuatrimestre un promedio de estudiantes, digo, pero muchísimos estudiantes acá en la UBA y sobre todo en el auge de la orientación de periodismo, en el auge también de las investigaciones, de los estudios sobre periodismo, y que muchos elegían la UBA, elegían esta carrera, elegían esta orientación y se formaban aquí y se desempeñan actualmente como periodistas, y sin duda son nuestro orgullo también, ¿no? Así que me parece que eso había que nombrarlo, que hay algo ahí especial en esta clase inaugural. Así que bueno, nada más que decir eso, agradecerles a todo el equipo de la cátedra, no sé si hay amigos, amigas, familiares que se acercaron, además de los estudiantes. Marcelo Pereira va a dar su clase Claves del periodismo argentino actual, y leo unas líneas para enmarcar. Él es magíster en periodismo de la Universidad de Buenos Aires, como dije, licenciado de acá de la casa, entre 2003 y 2022, miren la cantidad de años, fue docente de la Cátedra de Teoría sobre Periodismo, fue investigador en esta casa de estudios, especializándose en el estudio del discurso informativo sobre las distintas formas de violencia, particularmente la violencia contra las mujeres. Dictó seminarios de grado y de posgrado en las Universidades Nacionales de La Matanza y de Buenos Aires. Entre 2002 y 2017 integró equipos de investigación UBACID, produjo regularmente papeles de investigación, artículos en revistas científicas y capítulos en libros, y participó como expositor y coordinador en encuentros académicos. Fue director y evaluador de tesis de grado y de posgrado. Ha coeditado La irrupción del delito en la vida cotidiana y La noticia hoy, tensiones entre la política, el mercado y la tecnología. Ha dictado cursos de capacitación y perfeccionamiento para periodistas. Se desempeñó como productor, conductor y columnista de programas periodísticos en distintas radios. En 2001 fundó Contracultural, una revista electrónica sobre comunicación, cultura y política, de la que fue uno de sus directores hasta su cierre en el 2018. Actualmente participa de charlas y encuentros sobre periodismo y medios de comunicación, y además, esto fue una sorpresa, prepara su primer libro de cuentos. Así que esperamos próximamente presentar el libro de cuentos también aquí. Bueno, muchas gracias Marcelo, que lo disfruten. Gracias a vos, Dolores, y aprovecho para felicitar a la carrera porque la verdad que es una iniciativa muy interesante la que han tenido, esta de darnos una oportunidad, una más, a los que hemos sido docentes de la casa. Bien, claves
del periodismo argentino actual. Este título tan rimbombante lo que en realidad esconde o quiere decir es algunos apuntes sobre características del periodismo en la actualidad. Por supuesto que los enfoques al trabajo periodístico, al sistema de medios, a las características de la información, son muchos los posibles, son muchos los temas que se pueden tocar. Yo he elegido algunos, solamente algunos, es decir, no pretendo ser exhaustivo esta noche, simplemente marcar algunas cosas que a mí me parecen significativas, a otros les parecerán otras, a mí me parecen estas. Voy a dividir, al mismo tiempo, varios de los puntos que yo voy a tocar acá, probablemente casi todos, se aborden durante la cursada. Es decir, que esta charla no está divorciada del contenido de la materia, todo lo contrario, pretende ser una suerte de introducción a la cursada de la materia que van a tener con el actual equipo docente. Esta charla entonces está dividida en tres partes, o lo que yo voy a enfocar va a ser sobre tres cuestiones. Primero, sobre cuál es el ecosistema mediático que tenemos. Segundo, qué características asume la labor periodística en la actualidad, o algunas de sus características, y qué características tiene la información. Y dentro de ese gran mundo que es la información, la noticia en particular, que es lo que ustedes van a tener como eje, como base de estudio. Es decir, los géneros periodísticos son muchos, desde la columna de opinión, el editorial, el reportaje, el perfil y algunos más que me estoy olvidando, pero la noticia es el género básico, porque todos esos que nombré antes se alimentan de una noticia que existió primero. Entonces, es como que la noticia es el pivote, pero al mismo tiempo es la piedra fundamental de todo el edificio que construimos a partir de ahí para estudiar el periodismo. Bueno, ¿cuál es nuestro sistema de medios, nuestro ecosistema mediático? Nosotros, ya lo habrán visto tal vez en otras materias, tenemos un sistema mixto donde predominan los medios de comunicación comerciales, privados, junto con algunos medios que son estatales o públicos, según se quiera decir. Y, por supuesto, después están los medios alternativos, populares y comunitarios. La cátedra se enfoca en los medios comerciales, los medios privados comerciales. ¿Por qué? Porque se considera que son los medios que son capaces de instalar agenda. ¿Qué quiere decir esto? Son los medios que son capaces de decirnos qué charlar, qué discutir todos los días, cuál es el tema importante o los temas importantes del día. Tal vez los medios no sean tan eficaces en decirnos cómo pensar sobre esos temas, pero sí los medios nos hacen pensar en determinadas cosas. Esto es lo que ocurre la mayor parte del tiempo, con algunas excepciones. En la época de las campañas electorales es la política la que suele presentar temas de discusión. Durante la campaña algún político plantea, por ejemplo, en una época oscura del país, hubo un político que planteó volver a la pena de muerte, otro que planteó volver al servicio militar y cosas así. Es decir, esos temas los traen los políticos en campaña. El resto del tiempo se callan la boca, por lo general. Y después hay otras oportunidades donde es la sociedad la que es capaz de meter temas en la agenda, temas para discutir. Ejemplos, desde la discusión por las pasteras que introdujo la ciudad de Gualeguaychú hace mucho tiempo,
hasta el movimiento de Ni Una Menos. Son temas que no surgen de los medios, no surgen de la política, sino que surgen de la sociedad, y los medios se ven obligados a tomar esos temas, y después se ve obligada también la política a tomar esos temas. Pero con esas excepciones, el resto del tiempo en general hablamos de lo que hablan los medios. Y los medios que son capaces de decirnos de qué hablar son los grandes medios comerciales. Por eso son los que nos interesa estudiar aquí en esta cátedra. No porque el resto de los medios no sea importante, sino porque les asignamos esta característica de importancia. ¿Y qué información nos interesa de toda la que producen los medios? Nos interesa la información política y económica, lo que se llama la información dura. ¿Por qué? Porque es la que nos afecta a todos de una u otra manera. Si el gobierno decreta un aumento del colectivo, nos afecta a todos o a casi todos. Si el gobierno decreta un aumento de los jubilados, afecta a nuestros abuelos, o mejor dicho, los abuelos de ustedes, porque los míos ya... Entonces, son noticias, son informaciones que afectan a la mayor cantidad de personas. Son esas las que nos interesan a nosotros, no tanto lo que se llama la información blanda, que tiene que ver con noticias del deporte, del mundo del espectáculo y de otros temas que no nos parecen por ahí tan importantes como la información política y la información económica, y también junto con la de política internacional. Esos son los tres temas de lo que se llama la información dura. Bueno, el sistema que nosotros tenemos, ustedes dirán, ¿es bueno o malo? No sé, ese sistema que tenemos, ¿es el único o no? En otros países del mundo hay otro tipo de sistemas. Como ustedes bien saben, si cursaron ya la materia de Mastrini, tienen la BBC como un clásico ejemplo de un medio público con participación de los consumidores en el directorio de la empresa. Lo mismo pasa en Escandinavia con muchos medios de comunicación, que hay una gran participación ya sea o de las representaciones parlamentarias o de los mismos consumidores en la dirección de esos medios. Después tenemos un sistema como el de Estados Unidos, donde es 99% de medios comerciales, creo que hay una radio estatal y nada más. Y después tenemos países como Cuba, por ejemplo, donde hay solamente un medio que es estatal, una televisión estatal, un diario estatal, radios estatales. No hay casi posibilidad de otro tipo de propiedad de medios que no sea la estatal. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, pero nosotros tenemos que entender que si nos estamos dedicando a estudiar los medios comerciales, tienen una característica. Para bien o para mal, en el medio comercial tiene dos cosas para vendernos, que son el entretenimiento y la información. Hoy, más que nunca, con las características que tiene el ecosistema mediático, concentrado, globalizado, etc., la información se ha convertido en un commodity, es decir, en una mercancía. Eso es lo que los medios nos ofrecen a la venta, y a veces mezclando lo que es información con lo que es entretenimiento. Muchas veces a veces no se puede distinguir qué cosa es una y qué cosa es lo otro. Entonces, en tanto que productores de bienes culturales, como diría Bourdieu, los medios de comunicación responden primero a sus propios intereses, porque sus intereses son, antes que nada, económicos. A ver, hola. Repito, los intereses de los medios de comunicación comerciales son, antes que nada, económicos. ¿Qué quiere decir esto? Ganar plata. No consideran a la información ni como un derecho ni como un servicio. Es una mercancía como si fuera esta botellita que tienen para vendernos, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cómo, por qué y para qué se produce la información.
Por supuesto que también hay información de servicio. Nos dicen mañana qué tiempo va a haber, si va a llover, no va a llover, o cuándo aterriza tal o salta el avión. Pero la información primordial es una información que tiene características de mercancía a ser ofrecida y vendida. Cuando se suele decir los medios responden a sus propios intereses, yo contesto, ¿y a qué intereses quieren que respondan? Los medios no son las Carmelitas Descalzas, no son sociedades de fomento. Los medios son empresas periodísticas. Estos medios comerciales son empresas periodísticas. Por lo tanto, y volviendo a lo que decía Bourdieu, en primera instancia producen bienes culturales para su propio provecho y en segunda instancia participan, se introducen en el juego político. Como dice Borrat, hablando de los periódicos, dice los periódicos son actores políticos. Ok, pero ese juego, esa introducción en ese juego, tiene que ser cuidadosa, o debía ser cuidadosa hasta una época. Porque una de las claves de la actualidad es que no es tan cuidadosa. Es decir, los medios están dejando ver la hilacha, desde hace un tiempo a esta parte, están mostrando cuáles son sus simpatías políticas y eso no les hace mucho bien. Eso no es lo recomendable para un medio de comunicación, que siempre trataron de mantener esa pátina de objetividad y de que estaban informando para todo el mundo, cuando en realidad estaban informando para algunos disfrazados de una generalidad. Pero cuando un medio vuelca sus simpatías de manera muy notoria, pasan cosas, como diría un amigo, pasan cosas y no son cosas buenas. Cuando Clarín en 2008 tuvo el conflicto con el gobierno de Cristina Fernández en aquel entonces por la famosa 125, que se puso tan de frente a eso, perdió lectores, perdió plata en la bolsa porque sus acciones cayeron y tuvo otros perjuicios, porque estableció ahí una especie de guerra contra el gobierno. Eso no es lo ideal para un medio de comunicación. Por lo general, eso le sale mal. De manera contraria, o desde el otro campo, un diario chico como Página 12 solamente puede subsistir en la actualidad por su afinidad al actual gobierno que le destina una cantidad de pauta oficial sumamente generosa. Caso contrario, sería un diario que no, creo yo que no coexistiría. En este momento está como puesto 11 o 12 en tirada, si no me equivoco. Así que claro que responden a sus propios intereses, no pueden responder a otros intereses que no sé. ¿Acaso nosotros no respondemos a nuestros intereses? Si yo voy al chino de la vuelta y el chino me cobra esta botellita, 500 pesos, le voy a responder a mis intereses y le voy a decir al chino que está loco, que no puede cobrarme 500 pesos esta botellita. De la misma manera, me parece importante aclarar esto para no pensar en los medios como si fueran una cosa distinta a lo que son. Me parece que es importante, digamos, desmontar ese discurso del sentido común que ve en los medios como unas entidades casi como, digamos, sacrosantas que de repente dicen, oh, pero jugó para este o jugó para aquel, o defendió a Massa o defendió... Sí, claro, sí, tienen inclinaciones políticas, no son santos, juegan a favor de determinados candidatos, juegan a favor de determinados gobernantes, sí, hola, tienen una tarea, les interesa incidir políticamente. Ahora, ¿para qué les interesa incidir políticamente? Para poder seguir haciendo negocios. Porque si yo me hago amigo del gobernante de turno, quizá el gobernante de turno me dé la licencia de un canal de televisión o de una radio, o me exima de algún impuesto, o me dé algún otro beneficio. La influencia política sirve para eso, para seguir haciendo negocios. No es influencia política per se, sino, otra vez, con un interés comercial. Bien,
Cuando quieran, alguien preguntas o algo, adelante, ¿eh? No es un sermón, no estoy acá arriba del púlpito, ¿eh? Es una clase como cualquier otra. Acá ven cámaras y todo eso, pero no le den bola, es una clase. Otro problema que tienen los medios cuando expresan muy notoriamente sus simpatías es que pierden su halo de veracidad. Cuando se juegan mucho, sobre todo los que están en contra, dicen yo a Clarín no le creo, o no le creo a Página, porque está con estos, o a Clarín que está con aquellos. Y los medios comerciales viven de ser creíbles. Comen todos los días de ser creíbles. Porque si los receptores o los consumidores no les creen, se mueren de hambre. Si no los consumen, se mueren de hambre. El periodismo comercial vive de la masividad. No les interesan los nichos. Por eso está mal, está mal no, es un error expresarse políticamente de manera muy evidente. Porque se pierde, no sé, la otra mitad de los receptores. Es como si un relator de fútbol hiciera público, no sé, que es de River. Entonces se pierde a todos los tipos que son de Boca, no lo van a escuchar, y viceversa. Sí. Te pregunto, ¿habéis mantenido una posición equidistante o más ambigua? ¿No te resta también? A nivel de público, de lectores. No, porque históricamente fue así. Pero no es que, no es que antes hayan sido, vírgenes y ahora los desfloraron. No se ría usted. Siempre tomaron posición. Lo que pasa es que lo hacían de manera menos explícita. Nunca antes, salvo quizá Alfonsín, en un episodio también con Clarín, casualmente, igual que cuando Néstor le dijo si estaba nervioso, salvo esos dos ejemplos, antes nunca... en los gobiernos militares directamente te clausuraban. Los milicos clausuraron La Opinión, clausuraron una revista humorística como Tía Vicenta, no tenían problema. Pero casi siempre era por alguna... En el caso de Tía Vicenta, porque sacaban al presidente Onganía con unos bigotes grandes o lo ridiculizaban de alguna manera. Entonces iban y lo clausuraban, los milicos no tenían problema. Bueno, claro, fíjate, ¿qué pasa cuando en el primer gobierno peronista, cuando la mayoría de los medios... Y esto sirve es una cosa para mostrar cuál es la verdadera... Para discutir la verdadera influencia de los medios. Está bien que era otra época, ¿no? Está bien. Pero vos fíjate, en el año 46, cuando son las elecciones que gana Perón, Perón tenía todos los medios en contra, salvo un diario que se llamaba Democracia. Todo el resto de los medios, que en ese momento eran los diarios y la radio, porque como saben no había televisión, estaban todos en contra. Una vez que Perón asume el gobierno, comienza un trabajo de cooptación de medios y de creación de cadenas de medios, de radios y demás, que hace que en el momento en el que le dan el golpe de Estado en el 55, tuviera todos los medios, o casi todos los medios a favor. Y le dan el golpe igual. ¿Qué hace con el diario La Prensa? El diario La Prensa, que era el más manifiestamente opositor, lo expropia, bajo unas excusas no sé cuáles, lo expropia y se lo da a la CGT. Ahí de paso, abro un paréntesis, ahí es donde gana Clarín, porque hasta ese momento el diario La Prensa era el que tenía el monopolio de los avisos clasificados. Cuando Perón le da la prensa a la CGT no le interesaban los avisos, sino que lo utilizaba como medio para difundir sus ideas. Entonces ahí
Clarín agarró el tema de los clasificados y empezó a subir, a ascender, digamos, como diario. Entonces, fíjate lo que le costó a la prensa ser explícitamente antiperonista. La clausura. Ahora vos me dirás, en el 55 estaba La Nación, que también era antiperonista. Ya, pero La Nación no era tan jodido como la prensa. Era antiperonista, pero no tan manifiestamente antiperonista. Entonces, no son posiciones ambiguas, son las mismas posiciones, nada más como solapadas, digamos. Es como insultarte, pero en voz baja. Te insulto igual, pero despacito. Es más o menos lo mismo. Entonces, los medios siempre han tenido relaciones conflictivas con el poder desde sus inicios, porque a veces el poder me beneficia, a veces el poder está en contra mío, a veces yo estoy a favor del poder, a veces estoy en contra, según los tiempos, según las situaciones, según los medios, según los países, etcétera, etcétera, etcétera. Si recuerdan de historia de los medios, en el siglo XVII se quería controlar a la prensa, siempre ha habido distintos métodos, intentos de métodos de control. En el siglo XVII en Inglaterra se había puesto un impuesto a... ¿17 o 18? Sí, el impuesto al timbre. ¿17 o 18? 17. Un impuesto al timbre que, digamos, cercenaba un poco la libertad de trabajo de los diarios en esa época. En la época de la Segunda Guerra Mundial, durante los gobiernos, el que precedió a Perón y al posterior, la guerra trajo como consecuencia la escasez de papel para diario, porque acá en ese momento no se producía papel para diario, entonces se importaba todo y el gobierno repartía cuotas de papel a cada diario y en esa repartija de cuotas, digamos, hacía un mecanismo de control, ¿no? A vos te doy 10, a vos 20, a vos 5, si sos amigo te doy 50, etcétera. Después ha habido los intentos de crear colegios de periodistas, como para decidir quién puede ser, quién puede ser comunicador periodístico y quién no. Distintas leyes de regulación, etcétera, etcétera. Siempre ha habido como una especie de relación de amor-odio entre el poder político de turno y algunos medios de comunicación. No todos, pero fíjense lo que pasó con el diario Crítica en 1930. Había un gobierno popular que era el de Irigoyen. El diario Crítica se decía representante del pueblo. Sin embargo, hizo una campaña feroz en contra de Irigoyen, es decir, en contra del primer presidente elegido por el voto popular. Y a pesar de eso, Crítica, que se decía representante de ese pueblo, lo criticaba fervientemente. Es más, 2 días antes del golpe del 6 de septiembre de 1930, cuando asume Uriburu, el golpe se termina de planificar en las oficinas del diario Crítica, en la Avenida de Mayo. Lo cual le valdrá después que los militantes radicales le tiraran unos balazos y unos piedrazos a las oficinas. Ahora, muy bien, viene el golpe, asume Uriburu, pero Crítica dice algo que a Uriburu no le gusta. No recuerdo cuál era. Y Uriburu lo clausura. Es decir, había pasado 1 año del gobierno de Uriburu. Es decir, el diario que había apoyado fervientemente y organizado el golpe de Uriburu, al año es clausurado por el gobierno de Uriburu. Y su director y la mujer se tienen que exiliar en Uruguay. Fíjese, había pasado 1 año nada más. Amor, odio. Y así ha pasado a lo largo de la historia del periodismo con muchos medios. Entonces es una relación muy dialéctica, muy compleja, como decíamos antes, de intereses, de ventajitas, de dame esto, te doy aquello, etcétera, etcétera. Es un mundo complicado, oscuro, pero es el que hay, es el que tenemos. Hay que recordar siempre que la comunicación periodística
construye sentido. Y si construye sentido, podemos decir que comunicar es una forma singular de una relación social que produce significado sobre el mundo. Si es una forma singular, propia, subjetiva, de producir significado sobre el mundo, entonces eso ya nos lleva a pensar que tal vez la noticia no sea un reflejo de la realidad, sino una construcción de la realidad. Ese es también para despojarnos de la cuestión virginal de la objetividad. Es un tema también que ustedes van a discutir. No estoy diciendo, es un tema a discutir, nada más que eso. Bueno, eso más o menos, un tema más sobre el sistema de medios y la comunicación periodística. Una de las claves actuales es que se rompió el tipo de comunicación que había entre los medios y su público, que antiguamente era unidireccional, es decir, en un solo sentido, de los medios a los receptores. ¿Quiénes rompieron ese tipo de relación? Las redes sociales. Hoy, a través de las redes sociales, la unidireccionalidad se ve afectada porque los usuarios también pueden publicar informaciones que a veces toman los medios de comunicación. Por lo tanto, si hay otros que pueden informar, los medios están perdiendo el control total que tenían de la información. Están cediendo algo de ese control total que tenían antes. Los periodistas están dejando de ser los únicos socialmente legitimados para informar. Claro, después podemos discutir las informaciones que hay en Twitter o en Facebook. Ese es un tema que van a discutir con el equipo de la cátedra. Porque, como ya sabemos, es el reino de la fake news. Entonces, es una información que hay que tomar siempre con pinzas, delicadamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O estamos mal? Sí, agregue todo lo que quiera. Además de fake news, también hay algo con qué es noticia, ¿no? Porque, por ejemplo, que Jimena Barón diga que se divorció, quizás no es fake news, pero eso lo levanta Infobae como si fuese el nuevo presidente. Y como, ¿qué parámetro de noticia hoy en día también? A eso me voy a referir después. Pero tenés razón. No, está bien, pero tenés razón. Lo vamos a ver en un ratito eso. Bien. ¿Qué pasa con el trabajo periodístico? Desde el punto de vista, digamos, estrictamente laboral. Primero hay un tema de racionalización del trabajo periodístico. Esto es, el periodista debe estar hoy capacitado para hacer cumplir un montón de funciones, cuando antes había periodistas que se especializaban, incluso hasta se especializaban por soporte, porque antes había periodistas que estaban solamente en la gráfica y consideraban en ese momento que era casi una afrenta ser periodistas de la tele o de la radio. Después todo el mundo les tomó el gustito y está en todos lados. Pero antes estaban los conductores de radio, los conductores de tele y los periodistas de la gráfica, que era el soporte informativo más respetado. Se decía que los verdaderos periodistas eran los periodistas de la gráfica. Bueno, nada, olvídense, todo eso se terminó y ahora están todos juntos mezclados. Mezclados y producidos, mejor dicho, condicionados a producir la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo y de la manera más fácil o menos complicada posible. ¿Esto a dónde lleva? Lleva a una información poco chequeada, poco confiable, porque hay mucho apuro,
porque hay mucha competencia y hay que ganarle a la competencia, hay que salir antes que la competencia con alguna determinada noticia, si es posible salir nosotros solos con esa información, es decir, el gran valor que tiene la exclusiva y la primicia, porque eso nos legitima a nosotros como medios, como informadores. Si yo tengo exclusiva, si tengo primicia, yo soy el mejor medio de comunicación. Es decir, ese periodista multitarea está presionado para producir mucha información, como dije, en poco tiempo y a como dé lugar. Y esto produce una consecuencia directa que es la sobreexplotación. Y por supuesto, conflictos gremiales que están a la orden del día. En estos días hay conflicto gremial en Página 12 por un reclamo salarial y a veces hay en otros medios, porque por el mismo sueldo hay que hacer un montón de tareas, cosa que antes no era así. Ahora, lo llamativo es que entre todas esas tareas no está la tarea de investigar, que se supone que es la tarea propia del periodista. Hablar de periodismo de información es una falacia. Todo periodismo debe ser de investigación. Pero antes, por ejemplo, había, me acuerdo, creo que era Clarín, que tenía un suplemento que se llamaba Zona de Investigación o algo por el estilo, y había también otros casos. Antes había programas en la tele dedicados exclusivamente a cazar a alguno entregándole plata a otro. ¿Se acuerdan de esos programas? No me acuerdo los nombres, pero había. Esto eso desapareció. La platita se sigue entregando aparentemente, pero nadie lo muestra. No están las cámaras ocultas mostrándolo, no hay periodistas investigando detrás de eso, y los periodistas van detrás de las investigaciones judiciales, generalmente, la mayoría de las veces. De lo que hoy estamos hablando todo el día, primero fue una investigación judicial que después fue tomada por el periodismo, pero primero fue una investigación judicial. Así que esa tarea, lamentablemente, no se está cumpliendo. Y esa es otra de las marcas o otra de las claves que uno podría decir del periodismo actual. La falta de investigación y como esta cosa de conformarse con lo que hay. Conformarse con lo que mandan las agencias, conformarse, a ver, ¿qué dijo el diputado Larroque en Twitter? Entonces ponemos, Larroque dijo, y con eso hacemos una noticia, con un tuit de Larroque o de Pablo Echarri. Y con eso armamos una noticia. Fantástico. Caramba, es complicado, ¿no? Pensar en un periodismo construido de esa manera. Y ahora sí, entremos directamente en la información, que es lo que más nos interesa, porque es lo que más van a estudiar acá. Sobre todo en la primera parte de la materia van a estudiar qué es la noticia, qué es un acontecimiento, qué es la noticiabilidad, qué es un contrato de lectura, es decir, una serie de conceptos y categorías que tienen que ver con la construcción informativa. En esta materia no se enseña a hacer periodismo. En esta materia se enseña cómo se hace periodismo, cómo los medios hacen periodismo. Pero no es un taller de periodismo. Pero van a aprender a cómo se produce la información, cuáles son las rutinas productivas para que un diario se haga en 12 horas o un noticiero de televisión se arme las 2 horas previas, etc. Bueno, el primer punto o la primera clave que tiene que ver con la información es lo que yo he dado en denominar una noticiabilidad relajada. Primero vamos a explicar qué es la noticiabilidad. Para eso primero hay que explicar qué es un acontecimiento. Y para explicar qué es un acontecimiento tenemos que explicar qué es un hecho. Un hecho es lo que pasa todos los días, la cosa rutinaria, ¿no?
Ojo, en la vida de las personas, en la vida de los grupos sociales, en la vida de un país, en la vida del planeta. Es lo que pasa todos los días. Un acontecimiento es un hecho distinto al que pasa todos los días. Por ejemplo, acá estamos en un acontecimiento. Es un acontecimiento grupal, porque ustedes hasta el lunes pasado, mejor dicho, hasta este lunes, los lunes a las 7 no estaban acá, pero para ustedes es un acontecimiento estar acá un lunes a las 7. Es algo que sale de lo normal, pero en los sucesivos lunes no será un acontecimiento, porque será lo normal de los lunes a las 7. Si es que vienen al teórico, yo les recomiendo que vengan al teórico. También es un acontecimiento para mí individual, porque yo todos estos lunes a las 7 estaba en mi casa, o sea, no estaba más acá. En este estoy y es un acontecimiento individual. Ahora, ¿es un acontecimiento periodístico? No. ¿Por qué? Porque no tiene noticiabilidad. ¿Qué sería noticiabilidad para, por ejemplo, este acontecimiento? Por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera la desagradable idea de sacar una pistola de su mochila y balearnos a todos. Desde ya les ruego que no lo hagan en esta clase. Tal vez sea una más adelante, pero en esta no. No, más adelante tampoco. ¿Por qué sería un acontecimiento periodístico? Porque eso sería un hecho de gravedad. Y cuantas más personas hiriera, o en peor de los casos matase, más noticiable sería. La gravedad de lo que pasa le da noticiabilidad a ese acontecimiento, a esa cosa distinta. Cuanto más grave, ¿qué es la noticiabilidad? La posibilidad que tiene un acontecimiento de transformarse en noticia. El acontecimiento periodístico se distingue de todos los otros acontecimientos en que tiene la capacidad de ser transformado en una noticia. Si cumple estos valores o condiciones o criterios de noticiabilidad que no están escritos en ningún lugar, no están en ningún manual periodístico, no están en ningún pizarrón de una redacción. Son criterios que uno puede apreciar simplemente leyendo la información. Uno toma una noticia y uno ya puede, eso es lo que ustedes van a hacer, van a identificar, van a decir, bueno, esto se transforma en noticia o porque es grave, o porque es inédito, es decir, no ha pasado antes, o porque es novedoso, o porque va a afectar a mucha cantidad de personas, o porque el protagonista es una persona conocida o importante. Esos son todos criterios de noticiabilidad. Entonces, de todos los acontecimientos periodísticos que ocurren durante el día o van transcurriendo, los medios van seleccionando algunos de ellos y los van convirtiendo en noticias. Consideran, los periodistas entienden que son los más capacitados para decirnos a nosotros público cuáles son los temas importantes. Ellos consideran que esa es su principal habilidad o capacidad. Decirnos, mirá, ¿vieron cuando dice esto es lo que tenés que saber antes de salir de casa? Aclaración, esto es lo que él cree que yo tengo que saber antes de salir de casa. Porque la noticiabilidad es absolutamente subjetiva. Tiene que ver con patrones culturales. Lo que sea noticia para mí, diario H, quizá no sea noticia para el diario Z. O quizá lo sea, pero le vamos a dar distinto énfasis, distinta jerarquización. Tal vez yo la saque en la tapa y el diario Z la saque en la última página en un recuadrito. Tal vez un noticiero le dedique 5 minutos y otra vez otro noticiero le dedique 15 segundos. Pero lo más probable es que las dos estén en todos los medios, porque los medios comparten estos criterios de noticiabilidad. No son exclusivos, los comparten. Lo que pasa es que después viene la línea editorial, que es la que fija la jerarquización y es la que va después también a fijar
el enfoque que se le va a dar a la noticia. Desde dónde, cómo la va a interpretar ese medio, la noticia. Entonces, a ver, para que entienda, me voy a parar. Cámara 1, cámara 2, me voy a parar. Un hecho, un acontecimiento y una noticia. Ex profeso lo dibujé con distintas figuras porque son distintos. El acontecimiento que deriva de un hecho no es igual a este hecho. Y la noticia que deriva de este acontecimiento no es igual al acontecimiento. El acontecimiento tiene partes que los medios consideran más noticiables que otras. Entonces, es como que van a resaltar alguna parte de ese acontecimiento y otra parte la van a oscurecer. No le van a dar bolilla. No consideran que sean los noticiables. Y de hecho, en la mayoría de los acontecimientos no todo es ciertamente noticiable. Hay partes que son en una marcha a Plaza de Mayo. Es un acontecimiento complejo porque pasan muchas cosas, ¿verdad? Bueno, contar cuántos chorizos vendió el choripanero en la marcha, convengamos que es un dato menor, se puede incluir si ustedes quieren, como lo que se llama el dato de color, pero no es lo importante, lo noticiable, lo que hay que destacar es quiénes fueron, por qué fueron, quién habló, qué dijo, y si querés, como enseñaban antes, en los talleres de periodismo, cerrar con la famosa nota de color y preguntarle al choripanero cuántos choripanes vendió. Acá, en este pasaje del acontecimiento de la noticia, es donde están las rutinas productivas del periodismo. Este es el trabajo periodístico. Acá está. ¿En qué consiste? Bueno, en esto de vamos a sacar esta parte, vamos a complementar, por ejemplo, si fuera prensa gráfica o digital, vamos a ilustrar con fotos o con video, vamos a consultar a algún especialista si la noticia lo requiere, o tal vez tengamos un testigo en el caso de que haya sido, no sé, un choque de trenes. Vamos a armar la noticia. Ese trabajo son las rutinas productivas. Ese es el trabajo periodístico esencial. Y después la noticia saldrá, sobre todo si son noticias políticas, etcétera, con la marca editorial según fuera el medio. Lo que ustedes después van a hablar, van a estudiar, con una marca de manipulatoria. Pero no entender que es manipulación mental. Es manipulación de la información que hay de dos tipos. Una es una voluntaria o consciente, que es esta de las rutinas productivas. Y después hay una manipulación inconsciente o involuntaria, que es cuando, para explicar o interpretar la noticia, el periodista pone en juego sus valores periodísticos, sus imaginarios y sus ideologías. Esos son los dos tipos de manipulaciones de la información de los cuales se podría hablar. Entonces, yo dije al principio noticiabilidad relajada. ¿Qué quiero decir con esto? Que un acontecimiento debería tener varios criterios de noticiabilidad para ser transformado en noticia. Ahora vemos noticias absolutamente banales, como decía acá la compañera, de algún romance o un montón de cosas,
que uno dice, ¿y dónde está la noticiabilidad acá? ¿Dónde está lo importante? Se supone que la información debe apuntar a satisfacer la demanda, digamos, de un interés general. Y uno dice, ¿y acá dónde está la información? Hace muchos años, un verano, un lunes de verano, un lunes de enero, si hay algo terrible para los medios de comunicación, es un lunes de verano, de enero. ¿Por qué? Porque no hay fútbol, porque no hay información, no hay fútbol, y además los domingos los gobiernos, que son grandes productores de información, se calcula, por ejemplo, en Estados Unidos, que el 70% de la información política que publican los principales diarios proviene de la Casa Blanca, directamente, sin intermediarios. Son comunicados, tweets, declaraciones que vienen de la Casa Blanca. Bien, entonces, los domingos, digamos, los lunes ya de por sí carecen de la información política, porque los domingos no se produce información política. Y si no hay fútbol, estamos muertos. Ese lunes, que yo creo que estaba enfermo, entonces estaba condenado a ver la tele todo el día, a la mañana temprano sale esta noticia. Un perro le ganó un juicio a un consorcio. Una noticia falsa, porque no era el perro, obviamente, el que había ganado el juicio, sino el propietario del perro. Esa noticia, a las 9 de la noche, seguía en la agenda de los noticieros. El perro que le había ganado un juicio al consorcio. A las 9 de la noche, de las 9 de la mañana, porque uno puede entender que, bueno, a la mañana temprano, no tengo otra cosa, metamos lo del perro, dale. Pero, loco, a las 9 de la noche ya no da para lo del perro. No se puede estirar tanto. Bueno, eso pasa cuando hay una noticiabilidad relajada, como yo la llamo, y además cuando no hay otros acontecimientos que, digamos, compitan entre sí. Pero la tarea de seleccionar acontecimientos noticiables es la tarea central del periodismo. Decidir, esto es importante para que se conozca como noticia, esto no es tan importante. Por supuesto, desde la subjetividad, como ya les he explicado. Esto de la noticiabilidad relajada también tiene que ver con una banalización, yo diría generalizada, de la vida cotidiana, y especialmente una banalización de la actividad política que se ha dado en los últimos años, como sabemos, mezclada la Biblia con el calefón, es decir, los políticos visitando programas cómicos o participando de bromas, haciéndose los graciosos, como Luis Juez y todo ese tipo de cosas, poniendo a la política o sacando a la política del lugar de seriedad que realmente debería tener, porque, como dije antes, las acciones políticas son las que nos afectan a todos. Para mal o para bien nos afectan a todos. Y entonces esa cosa banal de la vida cotidiana también se ha extendido a la política. Y esa banalidad generalizada también es la que propicia la aparición de noticias como la de Jimena Barón o otras por el estilo, que uno dice. Sin embargo, cuando después en la home del diario vas a ver la noticia más leída y capaz que aparece como número 1 o como número 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un público interesado en ese tipo de información. Y por eso los medios la suministran. Porque hay gente que la consume. No porque los medios sean malos, per se, sino porque ven, y esto de los clics en las noticias es una herramienta fundamental para determinar por dónde va el interés del público. Entonces, si está entre las más leídas, será por eso, porque hay gente que le interesa.
Bien, otro punto clave es el acceso a la información, la posibilidad de acceder a la información. Nunca antes el periodismo ha tenido tanta facilidad para acceder a la información. Nunca antes. Las redes sociales, la digitalización de las actividades gubernamentales. Uno puede entrar a la página, no sé, del Ministerio de Defensa y ver cuál es el presupuesto de la Marina, si uno estuviera interesado en ese tema, por supuesto. También, como ustedes saben, si estudiaron Derecho a la Información, se puede pedir información sobre determinados temas cuando no está publicada. La pueden pedir los particulares y la pueden pedir los periodistas. Y la cuestión es esa, que el periodismo tiene una capacidad de acceso a la información pública que nunca antes había tenido. Lo curioso, o lo notable, es que, como les decía antes, ha disminuido la actividad investigativa del periodismo. Es decir, cuanto está más disponible la información, está menos utilizable. Y en cambio seguimos utilizando los tuits de Jimena Barón o del Cuervo Larroque para hacer una información. Cuando en realidad hay muchas cosas de las cuales ocuparse, hay mucha cosa que investigar, hay mucha cosa que andar rastreando por ahí. Mucha. Pero bueno, hay, repito, esta tendencia a lo frívolo, a lo banal, a lo superficial. Es la que vende, es lo que vende, lo que funciona. Junto con esto va el hecho de que las fuentes nunca jamás estuvieron tan cerca de los periodistas, a través de las redes sociales. Yo abro el Twitter y sé lo que dijo el presidente, lo que dijo la vicepresidenta, lo que dijo el jefe de la oposición, lo que dijo Lilita, lo que dijo la Bulls. Como lo sigo a todo, lo tengo acá. O sea, tengo mis fuentes ahí. No necesito ni siquiera llamarlo por teléfono y esperar a que me atienda de una maldita vez. No, los tengo acá. ¿Viste lo que dijo Alberto? Tal cosa. ¿Viste lo que dijo Cristina? Tal otra. ¿Viste lo que dijo Lilita? Ya, listo. Ya accedí a la información. Y está bueno. No digo que esté mal, está muy bueno. Pero ¿qué hacemos con eso? La pregunta es qué se hace después con eso. Y otra vez, la información disponible en las redes sociales nos lleva al problema de las fake news, ¿verdad? Problema que, a ver, aclaremos una cosa con respecto a esto, por lo menos lo que yo opino. Yo no conozco casos de medios de comunicación que publiquen o editen una información equivocada ex profeso. Sí que la publiquen sesgada, cortadita, de manera tendenciosa, pero publicar a propósito algo que saben que es incorrecto, que es falso, yo por lo menos nunca lo encontré. Ahora, en las redes sociales sí se publican cosas falsas a propósito. Entonces, me parece que ahí hay una tarea extra periodística para tratar de delimitar dónde está la falsedad en esa supuesta fake. Si yo fuera periodista en este momento, en general no me informaría por Twitter. Se los recomiendo a algunos de ustedes que tal vez lo hagan, o habrá los que se informan por Facebook o no sé, alguna de esas. Yo no recomendaría informarse por las redes sociales. Me parece que si el periodismo tiene su credibilidad cuestionada, las redes sociales ni hablar. Bien. Juli, ¿algo que agregar? Creo que igual nos vamos de otra manera que se Twitter como ahora, Creo que igual Twitter es la forma, o uno de los medios para publicar. Sí. El tema es a quién seguís en Twitter, porque en realidad Twitter no es un medio periodístico. Entonces ahí me parece que la cuestión es, dentro de lo que vos hablabas, cómo en realidad las estructuras empresariales de medios
sentido, digamos, también periodistas que comienzan a elegir frente a la crisis, si querés, laboral que implica justamente la transformación en el nuevo sistema mediático, que, por ejemplo, generar información de manera autónoma e independiente. En muchos casos eso, bueno, ya lo vamos a ver, es una de las maneras ahora que frente a la crisis o la precarización laboral, que no es algo tampoco que emergió de repente ahora, digamos, la transformación, siempre cuando decimos antes o después, a veces intentamos ubicarnos por lo menos espacial, temporalmente, en realidad, cuando hablamos antes y después, y me parece que, no porque te queda contradecir, digamos, pero me parece que estamos frente sí a un momento complejo en el sentido de que Twitter, que igual en términos de usuario creo que es discutible, porque en realidad la mayor parte de los usuarios están concentrados ahora entre Instagram, bueno, principalmente Instagram, pero también TikTok y Facebook, y otras polémicas, estamos los que somos más grandes, ya les pasamos los 40 y los menos no están en Facebook, o no. Pero sí es real que, digamos, Twitter es una fuente de información para los periodistas. Hoy no hay periodista que no use Twitter. El tema es qué uso le das a esa información. Y ahí está, sí, claro, algo que vos señalabas de las rutinas productivas, que parte de esas rutinas tiene que ver con la verificación del sitio de la información, ¿no? Pero bueno, está buenísimo, abriste algo que digamos, digo, temas que se abren a su vez a discutir muchas cuestiones que tienen que ver con la práctica científica. Gracias. No, todo lo que vos quieras. La profesora Cassini es la titular de la cátedra, así que yo la presento, como ex la presento yo, así que habla con autoridad, además es experta en el tema de periodismo digital. Sí. Y me parece también que como comunicador, como periodista, es interesante estar al tanto de las redes porque muchas veces es lo que la gente se está informando. Más allá de que sean fake news, yo muchas veces entro a posteos, así que te das cuenta a la primera vista que son fake news. Pero es muchas veces de lo que un sector grande de la población se está informando. Entonces me parece que es importante estar al tanto de esas noticias falsas para en algún punto desmentirlas, porque si no es como que queda medio ignorado por el lado del periodista y mucha de esa información sigue circulando. Y además nosotros tampoco nos hace falta, Sí, obvio. Sí, dale. No, atrás tuyo, atrás. No, a mí me pasa que tomé hace un tiempo la decisión, tengo redes sociales, las uso, pero no informarme vía redes sociales, sino volver a la radio y entrar directamente a los portales, porque a mí algo me pasa, es una teoría que no sustento más en mi percepción, que siento que las redes sociales jerarquizan la información. Entonces me pasa que puedo ver un bombardeo en Siria pegado al video de un gatito. Me parece que eso contamina de alguna manera, yo como periodista, me parece que contamina la manera en que me informo. En cambio, en un diario tradicional, digitalizado, lo digo, pero digitalizado, yo tengo economía, tengo sociedad, tengo género, tengo deportes, tengo una estructura que me permite hacer un ordenamiento de la información que en redes sociales. En Twitter quizás te permite un poco porque tiene la capacidad de mostrarte en orden y no mediante un algoritmo, entonces tiene otra facilidad que en otras redes no, pero siento que se requiere la información y es difícil procesarla. Es una sensación, no leí nada al respecto a que me entiendo que me parece. No uso Twitter, todo, pero para informarme en el día a día escucho la radio y leo el diario. Me parece muy bien, desde mi punto de vista. ¿Qué sé yo? Tal vez Twitter sea para ver videos de gatito. No, también quiero que eso Igual lo el periodista no es un consumidor, digamos, habitual o regular, no se puede comparar, digamos, porque es un profesional de la información. Entonces, en ese sentido, se supone que tu rutina informativa como profesional va a ser diferente de, digamos, cosas. Y también depende de los intereses de cada uno. Está claro que si yo soy un inversionista, no voy por ejemplo, ¿no? Tal vez a consumir más cuentas vinculadas a mi campo profesional. Y ahí también esto que decís, se rompe, digamos, la agenda y la priorización que proponían los medios. Bueno, yo voy a empezar a seguir a personas o instituciones referentes según mis propios intereses, que pueden ser tan variados como el gatito, y también puedo seguir otros temas que son considerados más importantes en otros aspectos de la vida. Yo los datos son muy importantes, quiero general, y mi Instagram, y Twitter no, miento, pero Instagram está lleno de gatos y TikTok más todavía. Mi Instagram también, pero lo uso específicamente para
Bien. Nos encontramos acá con un club de... Acá tenemos otra también, varios tenemos, amigos de los felinos. Buenísimo, para mí sirven para eso. Bueno, por supuesto relacionado con todo lo que venimos hablando, otro punto clave para mí, es lo que yo llamo la invasión del sensacionalismo en la información. A ver, rápidamente, porque lo van a ver también en el desarrollo de la cruzada, sensacionalismo, un tipo de retórica, es decir, una forma de decir, un modo de decir, que apunta más a impresionar, a producir sensaciones, que a informar propiamente dicho. Es decir, es una información que quiere causar en el receptor algún tipo de emoción. Asco, miedo, alegría, lo que ustedes quieran. No sé si el asco es una emoción, pero bueno, eso. Y esto empieza, o cómo empieza esta historieta, y me refiero a algo que decía la profe recién, cuando decimos antes y después. Desde mi punto de vista, el antes, el quiebre en la forma de informar, empieza con el momento en el que la tele empieza a transformarse en el soporte informativo hegemónico, que es acá en la Argentina alrededor de los años 80, 80 y pico, en la década del 80. Es cuando, a partir de la transmisión del Campeonato Mundial del 78, son necesarios ciertos requerimientos técnicos, como por ejemplo el vía satélite. Antes no había satélite. ¿Okay? Informo para los futboleros que los partidos de los mundiales se veía el videotape con suerte, pero no se podía ver los mundiales en directo. Para los que les gusta la historia, en el año 66, cuando se fundó el Canal 2, ¿cómo salió el Canal 2? El Canal 2 que tenía la antena en La Plata. Entonces, como tenía la antena en La Plata, ¿alguien sabe lo que es una antena? Bien. Antenita en el techo para ver la tele, nada de cable, nada de DirecTV, de parabólica, ni nada. Antenita. Todo había para ver los 4 canales, o sea, 7, 9, 11 y 13, teníamos una antenita que era como 3 B cortas, algo así. Pero aquí, o era distinta, no me acuerdo, pero aquí, que cuando sale Canal 2, como tenía la antena de emisora en La Plata, había que poner otro tipo de antena. Claro, y la gente no quería poner, ya tengo una antena, ¿para qué voy a poner otra antena? Entonces, ¿qué hizo Canal 2 como herramienta de marketing? Año 66, Mundial de Inglaterra. Compró el fílmico, no los videos, el fílmico de los partidos y los emitía 2 días después. Porque se filmaban, se revelaba el fílmico y se traía por avión y se emitían 2 días después, como una cosa sensacional, porque hasta ese momento solo se podían ver en los noticieros que se daban en los cines cachitos, fragmentos de partidos, digo en los otros mundiales, fragmentos de quizá algún gol en los noticieros que daban, porque antes en los cines, antes había cine para empezar, y además en los cines daban noticieros. Entonces ahí se podía ver eso. La primera vez que se pudo ver un partido completo fue en el Mundial de 66 con esta herramienta, con este gancho Canal 2. Es decir, que la gente se mataba por ver partidos que ya sabía el resultado, porque se había jugado 2 días antes, y no solamente se mataba, sino que fue todo el mundo a comprar la antena distinta para poder ver también Canal 2 y poder ver esos partidos que ya sabían cómo habían salido. En el Mundial del 78 es la primera vez que nosotros emitimos para Europa, porque teníamos la famosa estación terrena de Balcarce, que tenía las antenas parabólicas enfocadas a los satélites, entonces pudimos transmitir para Europa y pudimos transmitir en color.
Un año después se empezó con el color para acá, para nosotros. Y además ya se había inventado la cámara al hombro, es decir, sin necesidad de tener un cable como tienen acá los compañeros a suerte de cordón umbilical, sino montarse la cámara e ir filmando con esa cámara o grabando con esa cámara. En fin, una serie de cosas que hacen a la tele se le hace más fácil informar. Las cámaras portátiles, entre comillas, de la tele, eran más o menos unas cosas 5 veces estas camaritas, o más. Unas cosas cuadradas, enormes, pesadísimas, incomodísimas, que claro, no se podía salir con eso. Eran contadas las ocasiones que salía con esos mamotretos a la calle. Todos esos adelantos, insisto, fueron haciendo que fuera más fácil informar. ¿La tele no informaba antes? Sí, informaba, pero no le daba pelota a la información. La tele era entretenimiento, fundamentalmente de entretenimiento. El noticiero más famoso que hubo en la televisión argentina en los años 60 se llamó El Reporter Eso, y era un noticiero que duraba 10 minutos, donde había un señor un locutor que se llamaba Armando Repeto, un tipo muy atildado, peinado a la gomina así bien para atrás, que hablaba muy serio, qué sé yo, que leía la noticia y que se complementaba con radiofotos. Radiofotos, como la palabra indica, fotos transmitidas por radio. Imagínense la nitidez que podría tener esas fotos, no se veía un cuerno. Así que sí, estaba el señor. Bueno, ese era el noticiero más famoso y elogiado de la televisión argentina en los 60, El Reporter Eso, que era esa cosa de 10 minutos. Ahora tenemos noticieros de 1 hora, 1 hora y media, noticieros convertidos, digamos, en el mascarón de prueba del canal, porque hoy en día el noticiero le tiene que dejar un pico alto a la telenovela o al programita de entretenimiento, Satinelli o a quien venga después, y eso se logra con un noticiero que lo deje arriba y que después no caiga. Entonces, la tele empieza a ser, como digo, paulatinamente el medio hegemónico de información. Antes lo eran los diarios y en menor medida la radio. Y la tele, como la tele es mostrar más que nada, la tele de por sí es sensacionalista. La tele de por sí, a través de las imágenes, produce sensaciones. A veces ni hace falta explicar lo que uno ve. Uno ve que explota un tanque en Ucrania y no necesito que me lo explique. Ya vi, explota el tanque, ya, listo, suficiente. Para los diarios entonces tienen que empezar a competir, no entre sí, sino con un consumidor que venía informado por el noticiero de la noche, porque además empieza a haber noticiero a la mañana, al mediodía, a la noche y trasnoche. Después que hablaba el cura, mejor dicho no, antes de que hablaba el cura, porque antes había un cura que hablaba, no sé si sigue estando. Entonces, ¿cómo competir no contra otro diario, sino contra la tele, que a la mañana me tira ya un receptor informado, que para colmo los programas de la primera mañana de la radio también complementan esa información? Los diarios se empezaron a sensacionalizar, si se me permite el neologismo. Empezaron a producir también información con un fuerte sesgo sensacionalista. A esto hay que sumar un poco lo que decía antes yo, un desvío del interés del público por los temas que diríamos que son de información dura y un mayor interés hacia los temas de información blanda. Entonces, ahí es, por ejemplo, el momento donde surge la noticia policial como noticia importante. Ustedes me dirán, ¿antes no había noticias policiales? Sí que había, pero no tenían la importancia que empezaron a tener en este movimiento que yo ubico, o en este quiebre que yo ubico en la década de los 80 a partir de la hegemonía televisiva, informativa televisiva. Sí, se informaban, pero
yo que he estudiado algunos delitos cometidos en tiempos pretéritos, les podría decir que grandes delitos, y de los cuales habla todo el mundo, jamás aparecían en la tapa de un diario como Clarín, La Nación o La Prensa. Podían aparecer, tal vez, en noticias gráficas o en La Razón, o después, sí, ya en Crónica ni hablar. Pero el sensacionalismo era, para esa prensa, la llamada prensa blanca o prensa seria, esto dicho entre comillas, era mala palabra. No se admitía que ocurriera eso. Pero muchos años después, yo ya no los tengo, pero yo antes lo mostraba en la clase, le podría mostrar una tapa de Clarín donde hay una nena que habían matado en Miramar, Natania Melman, que en la tapa, la foto de la fosa del féretro de la nena y el hermano de Natalia tirado dentro de la fosa besando el féretro. Si eso no es sensacionalismo, no sé qué cosa es sensacionalismo. En Clarín, año 1990 y algo. Bueno, un poco más reciente, la etapa de Jazmín de Gracia en la bañadera, muerta, en Crónica creo que era la etapa de revista, literalmente, de cadáver en la bañadera. Pero Crónica, a diferencia de Clarín, tiene como una suerte de lo que nosotros llamamos el contrato de lectura. Ese pacto con su lector, según el cual, mira, yo te voy a mostrar esto y de determinada manera, y vos por eso me vas a consumir. Mientras yo siga haciendo esto, vos vas a ser mi consumidora. Entonces, está aceptado, entre comillas, es más, está buscado que en Crónica haya eso. Se consume para eso. No se consume para leer el tipo que lee Crónica para información política va frito. No hay información. ¿Sabes cómo se hace la información política en Crónica? Cable de agencia, cambian el título y sale, con frita. Creo que hay 1 o 2 periodistas en la sección política de Crónica en este momento. Y en deporte hay 20 y en policiales hay 80. Bueno, exagero, ¿no? Pero es más o menos así. Entonces, y ustedes me dicen, y bueno, ¿y por qué el resto de los medios se asocia a esta cosa de la televisión y usa el sensacionalismo? Y porque inevitablemente hace más atractiva la noticia, sobre todo la noticia, no la noticia política y económica de ella, que tiene su atractivo, va por otro lado, sino, por ejemplo, una noticia policial, una noticia deportiva, una noticia de interés general, el perro que le ganó el juicio al consorcio. Hay que hacer, parece mentira, pero el periodismo cotidianamente debe renovar el interés de los consumidores. Hay que lograr que la gente todos los días lea el diario en papel, en digital, escuche la radio, vea el noticiero. Es decir, hay que hacer, y para eso se considera que antes que tal vez mejorar la calidad de la información, la más simple es hacerla entretenida. Entonces, uno no sabe a veces si los noticieros, por ejemplo, informan entreteniendo o entretienen informando, porque la línea divisoria de las dos cosas no está muy clara muchas veces. Bueno, otro punto u otra clave a considerar, la credibilidad de la noticia. ¿Cómo piensan ustedes que una noticia se vuelve creíble? Lo pregunto medio retóricamente y se lo pregunto de verdad. Sí. No, pero esa es una barra brava de unos personajes a los cuales no hay que darle bolilla. Por el lado de frente, si es una noticia confirma, me parece que la participación de un periodista se construye, o una periodista se construye con un trabajo sostenido en el tiempo, y demostrar, y eso sí confirma. Y si no, que a los dos lados se confirma o se confirma,
Sí, básicamente lo más importante de todo lo que mencionaste es válido, pero lo más importante es la fuente. Y dentro de eso, la identificación de la fuente. Porque ustedes van a estudiar que hay distintas formas de identificar a las fuentes. Lo que vemos hoy como problema clave, como tema clave, es la ausencia de identificación, ni siquiera de identificación, yo diría, lejana de las fuentes. Y eso en la radio y en la tele es un problema permanente, es una realidad constatable a cada momento. Ya directamente en la radio dicen, acá me dicen que tal cosa. Perdón, ¿quién es acá me dicen? Y además lo estás largando en la medida que lo recibís, o sea, cero chequeo. Es decir, acá me dicen, ¿quién es acá me dicen? Entonces, en la prensa un poquito, la prensa gráfica, que dentro de todo lo que estamos señalando todavía, alguna prensa gráfica más o menos, digamos, defiende los honores del periodismo, se supone que la mejor información es la información donde la fuente está claramente identificada. Por supuesto, cuanto esa identificación es con nombre y apellido de la fuente, listo, ya está. Dijo el ministro de Economía que tal cosa. Joya. Información 100% creíble, está citada e identificada la fuente. Ahora, si la información dice, en los pasillos del Ministerio de Economía se comenta que, ahí ya no es lo mismo. Y lo que se observa es que prima lo segundo a lo primero. Pero además, que ya hay una tendencia a que ni siquiera importe citar las fuentes, identificar las fuentes. Como si los periodistas creyeran que, como vos decís, con su firma o con su nombre, o porque trabajan en el medio tal, con eso sirviera para darle validez y credibilidad a la información. Alguna vez un periodista que fue subdirector de un diario me dijo que ellos escriben notas para ellos. Es decir, para una suerte de círculo rojo de otros periodistas y de políticos, que vos lees la nota como no tiene ningún tipo de fuente, vos decís, ¿de qué habla? Pero hay un círculo de tipos que entiende de qué habla. La escriben para ellos, para ese círculo, especie de círculo rojo. Claro, el problema de la identificación se complica con la información política. Porque una cosa es la información deportiva, yo puedo identificar o no al director técnico que dijo que tal jugador es un burro. Pero en la información política se maneja mucho el off the record. Es decir, la no citación, no identificación de la fuente porque la fuente lo pide. Es un acuerdo que uno tiene con la fuente que es yo te doy la información, pero vos a mí no me citás. Mientras quieras que yo sea tu fuente, vamos a tener que trabajar así. Y eso se cumple a rajatabla. Ejemplo paradigmático, si quieren, el caso Watergate, donde durante todo el transcurso del caso jamás se identificó a la famosa garganta profunda. Entre paréntesis, les recomiendo a todos ustedes que vean la película Todos los hombres del presidente, donde se narra ese acontecimiento. Entonces, las fuentes políticas tiran información en off todo el tiempo. ¿Y por qué la tiran en off? Y porque es información que es sensible. Porque muchas veces, como lo hemos estado viendo en los últimos meses, es información que sirve para perjudicar a otro. Otro que, como estamos viendo en los últimos meses, es del mismo partido muchas veces, no de otros partidos, sino del mismo. Lo que se llaman las famosas operetas, operaciones de prensa. Entonces yo no puedo decir que el ministro de Educación es un borracho, yo, digamos, funcionario, porque me echan las patadas en el traste. Pero sí voy a llamar al periodista, un periodista de confianza,
Le voy a decir, che, ¿saben quién es un borracho? El ministro de Educación. Por supuesto, en off, sin mencionar. El ejemplo del borracho es una estupidez porque eso no es lo que verdaderamente importa, sino otro tipo de información más seria que las costumbres del ministro de Educación o en su momento de la ministra de Seguridad, como era Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, si nosotros como periodistas publicamos lo que nos dice una fuente política no identificada, más que información, lo que estamos haciendo es publicar una opinión de esa fuente. Porque si no contrastamos lo que esa fuente nos dice con otras informaciones de otras fuentes, estamos publicando opinión, no información. Y eso es una cosa delicada. ¿Por qué? Porque, como se dice en el medio, eso da la posibilidad de que nos vendan carne podrida. Es decir, que nos vendan información que no es, que la fuente nos dé una información que no es totalmente veraz. Pero nosotros, como somos asiduos recurrentes a esa fuente con la cual tenemos una relación de confianza, lo publicamos igual. Pero a veces sale mal. ¿Algo acá? Usted aporte, profesora, porque es su clase. Bueno, y por último, otra clave para mencionar. Si uno ve las home de los diarios, si uno ve los titulares de los noticieros o las señales de noticias, o si uno escucha los boletines radiales, se va a encontrar que los medios, como lo dije antes, publican prácticamente todas las mismas noticias. Hay excepciones, pero en líneas generales. Algún trabajo que yo hice hace unos años, encontré que las agendas, es decir, esos listados de temas eran cada vez más homogéneos. Es decir, el problema es la homogenización de las agendas. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque como les dije antes, los criterios de noticiabilidad son compartidos por todos los medios. Lo que es noticia para un medio, en general, es noticia para todos. Como les dije antes, le darán distinta jerarquización, lo pondrán en la tapa, no lo pondrán en la tapa, etc. Segundo, porque, ¿saben qué? Las fuentes no son exclusivas. No piensen que una fuente, ni siquiera las fuentes políticas, habla con un solo periodista. Por lo general, las fuentes políticas suelen tener 2 o 3 periodistas con los cuales hablan, porque a veces los periodistas se rebelan y dicen, no, esto no lo voy a publicar. Y acá los remito a la primera temporada de House of Cards, donde se ve cómo es el manejo entre una periodista y un político importante en ese momento. Entonces no hay exclusividad total de la información muchas veces. Entonces se repite. A ver, les doy un ejemplo tonto. Antes de que designaran a Massa como ministro de Economía, empezó a aparecer en los diarios la palabra superministro. Superministro, superministro, superministro. En todos los medios aparecía superministro. ¿Quién dijo que era superministro? No sé, alguien por primera vez lo mencionó como el superministro y todos los medios lo empezaron a llamar el superministro. Es una tontería, pero el sistema de medios funciona así, como una sala llena con las paredes todas espejadas, donde la información va rebotando de una pared a la otra pared, del piso al techo y del techo al piso. De hecho, los gerentes de las señales de noticias suelen tener en su despacho una video wall donde están permanentemente monitoreando dónde están los móviles de las otras señales de noticias. Y si están en un lugar y ellos no están, inmediatamente a alguno le va a pasar mal, porque lo va a llamar y va a decir, ¿por qué no estamos ahí? Porque los periodistas entienden que es más noticia una noticia
que dan los otros medios. ¿Se entiende? Los periodistas entienden que es más noticia una noticia dada por otros medios. Entonces, vayamos corriendo ahí donde se cayó un pobre caballo en el hueco de un pozo, entonces si están todos los medios, nosotros tenemos que estar en ese lugar. Entonces, tenemos agendas homogeneizadas donde no aparecen otros temas. Fíjense que los temas son... Los invito a ustedes estudiantes a que se tomen el trabajo de 3 o 4 días seguir las agendas. Van a ver que los temas son siempre los mismos. Hay una notoria dificultad para que ingresen temas nuevos a las agendas de los medios. Siempre hay problema con eso, porque hay como una cosa, como algo establecido, que, como una especie de barrera, de frontera, que impida que aparezcan nuevas agendas, nuevas problemáticas en los medios. Hay un texto de Estela Martini dice que digamos, el grado de modernización de un medio de comunicación se ve en la capacidad que tienen de reaccionar frente a la aparición de estas nuevas temáticas e incorporarlas dentro de su agenda. Bueno, generalmente eso no ocurre o es muy dificultoso. Entonces, como tenemos los mismos criterios de noticiabilidad, es decir, nos interesan los mismos temas, compartimos las fuentes, lo que tenemos también es una homogeneización de discursos. Las cosas se explican más o menos parecido en todos lados. Por supuesto, hay excepciones, pero yo les diría, fíjense en las secciones de economía. Fíjense quiénes escriben en las secciones de economía. Son los mismos tipos que escribían hace 30 años o hace 20 años. ¿Y quién dijo que hay un solo discurso acerca de la economía? ¿Quién dijo que hay un solo discurso acerca de la política? ¿Quién dijo que hay un solo discurso acerca de la sexualidad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo que el único sistema válido político es la democracia? ¿Quién dijo que quién dijo que el capitalismo es el único sistema válido de vida? Digo, no aparecen discursos críticos acerca del orden establecido en los medios. Hay una reproducción permanente y constante de lo ya establecido. Hay una dificultad incluso una dificultad para incorporar voces distintas. Sacando a las fuentes informativas, digo, hay ciertos sectores sociales que están subrepresentados en los medios de comunicación. Es muy difícil que aparezcan voces de, no sé, primero, de las mujeres en tanto sus conflictos propios, en tanto que géneros, de los pueblos originarios, de los sectores más humildes de la población, etc. Generalmente esos sectores subrepresentados aparecen como conflicto. Como resultado son un conflicto, son un problema, o el problema que causan protestando por su problema. Entonces, por ejemplo, los movimientos sociales entran a la agenda informativa en tanto que provocadores de caos de tránsito, en vez de ser personas que tienen problemas. Y que la única manera que ven para que le den pelota es cortar el tránsito. ¿Está bien o está mal? No sé, no me importa. Pero eso es lo que sucede. Tienen que armar un quilombo en el tránsito para que alguien les dé pelota. Quilombo. Disculpen mi francés. Hace muchos años hay una fábrica en la Panamericana de neumáticos, que es la fábrica FATE. Los trabajadores estaban en conflicto, estuvieron como una semana en conflicto, es decir, el conflicto, ellos protestaban con una huelga. Estuvieron una semana, nadie les dio pelota. Decidieron salir de la fábrica y cruzarse y cortar la Panamericana, y al día siguiente se había solucionado su problema. El Martín Fierro decía, el que no llora, no mama. Entonces, para ir cerrando, si la profe no dispone de otra cosa, todo esto de los cuales yo les hablé esta tarde,
es lo que ustedes van a trabajar más o menos dentro del programa de la materia, pero estudiar teoría sobre el periodismo implica explicar científicamente la tarea periodística. Repito, explicar científicamente la tarea periodística. Esto quiere decir que nosotros tenemos que deconstruir los discursos de sentido común acerca de esa tarea. Es decir, a partir de hoy, olvídense de lo que dice su primo sobre el periodismo, lo que dice su abuela sobre el periodismo, lo que dice el verdulero sobre el periodismo. Esos discursos de sentido común acá no van. Acá estudiamos científicamente. ¿Por qué se llama teoría sobre el periodismo? ¿Qué cuernos es hacer teoría? Hacer teoría es formular una explicación a un fenómeno. ¿Por qué estos vasitos de termopol son blancos? Bien, voy a postular una teoría. Son blancos porque el molecular. Listo, es mi teoría. Debería ser comprobada. Eso se exige sobre todo en las ciencias duras, la comprobación de mi explicación mediante una experimentación. En las ciencias sociales esa demanda no es tan fuerte. Pero es más, ustedes cuando hagan su tesina, ustedes tienen que hacer teoría. Ustedes van a observar un fenómeno comunicacional y tienen que interpretarlo. No vale escribir 80 páginas de descripción y 2 páginas de conclusiones. No. Hay que hacer teoría, animarse a decir de manera fundamentada o bueno, yo creo que esto es por esto y por aquello. Entonces, en esta materia se estudia el periodismo de manera científica, ¿de acuerdo? Porque, chicos, si nosotros acá no hacemos el análisis crítico que requiere la tarea periodística, no lo hace nadie. El periodismo no puede observarse a sí mismo. Tiene graves problemas para hacer eso. Y si observase a sí mismo, probablemente se daría un beso y un abrazo. Si nosotros no hacemos el análisis crítico, no lo hace nadie. Para eso estamos acá. Espero que tengan, y yo sé que la van a tener, una linda cursada, estudien mucho y sean buenos. Profe, ¿te va a decir algo? No, iba a agradecer a todos, a todas, bueno, a vos, Marce. Para mí, bueno, yo creo que ya lo dije un poco otras veces, para mí es un honor y un orgullo darle continuidad a una carrera donde me formé. Así que, bueno, te agradezco el tiempo y siempre la buena disposición. Y no, quería decir algo que sí me parece importante sumar a lo que decía Marce en relación a deconstruir, a desnaturalizar ciertos sentidos comunes que llevamos y que a veces igual está bien claro, ¿no? Porque uno como consumidor puede hablar con el verdulero, puede hablar en la esquina y está bien. Pero después, bueno, obviamente que en términos de la carrera y de la formación uno se propone pensar desde otro lugar, pero me parece que está bueno y es la propuesta que ese deconstruir y ese desnaturalizar los sentidos comunes sea para que nosotros pensemos qué tipo de periodismo necesitamos y qué tipo de periodistas queremos ser. Digamos, no todos los periodistas son iguales, no todos los medios son iguales. Marx igual lo aclaraba, ¿no? Se refería a los medios, si quieren, comerciales, hegemónicos, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, para que ustedes elijan seguramente ser periodistas, hay periodistas, yo voy a decir, perdón, hablo mucho, no van a ver el fin de cuando fue, ahora pasado fue la presentación del libro de una profe que está acá, sobre economía, Estefanía Pozo, y él presentando justamente una propuesta de economía feminista, otra mirada, pensando también, como decías, Marco, bueno, no hay un solo discurso, no hay una sola manera de entender, de estar, justamente también desnaturalizar. Entonces digo, es posible, hay periodistas que sí chequean, que buscan información, entonces digo, es de construir, naturalizar para pensar qué periodismo necesitamos y qué periodistas queremos ser. La idea es hacer ese camino para invitarlos a
pensar que es posible. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. Asistente, agradecer al equipo de CEPIA, que no solo elaboran esta calidad laboral, sino que elaboran todas y permite que toda la comunidad pueda buscarla a volver a ver una y otra vez. Y muchas veces también usarlo como material de estudio, ¿no? Gracias, gente. Gracias. Y a los compañeros